Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una pequeña reflexión. Las historias tienen el poder de viajar, de encender una luz en la oscuridad. Si este relato conmueve su espíritu, considere compartirlo. Al hacerlo, no solo comparte una historia, sino también un mensaje de esperanza. Que la generosidad que hoy ofrece, le sea devuelta con creces en su camino. Que la paz lo acompañe. Hace mucho, mucho tiempo, en una pequeña aldea perdida en el corazón de Minas Gerais, allá por los años 50. Una tierra donde el sol calcinaba las cosechas de maíz y el viento silbaba entre los graneros desvencijados, vivía un joven muchacho sumido en la pobreza. Era delgado, con las manos agrietadas por el trabajo incesante y los pies cubiertos por el polvo rojo del camino. No tenía padre ni madre, la vida se los había llevado años atrás, dejándolo solo con una choza vieja, hecha de tablones que goteaban con la lluvia y crujían cuando el viento soplaba con furia. El muchacho, de nombre Joca, hablaba poco. Había aprendido a la fuerza una dura lección: cuando un pobre habla, nadie escucha. En su tierra, el maíz ya no crecía y el hambre se había vuelto una compañera constante. Por eso, con el estómago vacío pero el corazón lleno de una pequeña llama de esperanza, salió a buscar trabajo en la hacienda más grande de la región. Un día, corrió la noticia de que el hacendado más rico, el coronel Jeremías, necesitaba peones para sus tierras. Joca escuchó el rumor y se apresuró. Caminó horas bajo el sol abrasador, sintiendo el vacío en sus entrañas, pero aferrándose a la posibilidad de un jornal. Cuando el coronel Jeremías lo vio llegar, lo midió de arriba a abajo con una mirada despectiva. El coronel era un hombre corpulento, de botas lustradas y una barriga prominente que hablaba de su abundancia. En su rostro, una sonrisa de burla. Despreciaba a los pobres porque él mismo había sido uno, y no guardaba ningún cariño por ese pasado. «¿Y tú?», dijo con esa voz grave que hacía que cualquiera se sintiera insignificante. «¿Crees que sirves para algo?». Joca, manteniendo la mirada en el suelo, asintió. «Sí, coronel. Haré lo que usted me mande». El coronel soltó una risa seca, cortante. «Pues bien, empieza a trabajar. Si haces algo bien, te pagaré. Si no, lárgate de aquí». El aire olía a estiércol y a tierra seca. Joca obedeció al capataz, un hombre igualmente duro, de voz áspera y órdenes breves. Limpió los corrales, alimentó a los animales, reparó cubos rotos y levantó cercas caídas bajo el sol implacable. Pasaron los días, y luego las semanas. Joca trabajaba desde el canto del gallo hasta que la oscuridad se tragaba el campo. No comía a sus horas, comía tarde, cuando el estómago ya le dolía por el hambre. No descansaba, no se quejaba. Solo trabajaba en silencio, como si el cansancio no existiera. Después de casi un mes, sentía el campo como parte de su propio cuerpo. Tenía las manos llenas de ampollas, la espalda curvada y los ojos cansados, pero mantenía la fe. Hoy sí, pensó, hoy recibiré una buena paga. Llegó el día del pago. «Ah, miren quién está aquí», dijo el coronel, riendo. «Trabajaste como una mula de carga». Joca permaneció quieto, esperando unas monedas. El coronel chasqueó los dedos. «Dale algo a este muchacho», le ordenó a un peón viejo. «Lo que encuentres por ahí. Un caballo viejo o lo que sea». El coronel ni siquiera levantó la vista. Le dio la espalda y siguió hablando con otro hombre, como si Joca no fuera más que una mota de polvo. El peón anciano obedeció. Fue al cercado y trajo un caballo esquelético, casi inútil. Se le marcaban las costillas y sus ojos eran dos pozos de tristeza. Respiraba con una dificultad que partía el alma, como si cada bocanada de aire fuera un tormento.
Era uno de los tantos caballos olvidados del coronel, uno que había mandado desechar años atrás tras un accidente en una carrera. Nadie dijo nada. El coronel ni siquiera recordaba su nombre. Ahí está tu paga, dijo el peón, señalando al animal. Es lo que mandó el patrón. Joca miró sin comprender. Dio un paso al frente y dijo con voz temblorosa, pero yo no trabajé por un caballo. Trabajé por dinero. Para comer. El peón bajó la mirada. Yo solo cumplo órdenes, hijo. Si quieres, llévatelo. O déjalo. Joca apretó los labios, bajó la cabeza y tomó las riendas. Nunca había tenido un caballo, ni siquiera uno tan frágil. Y sin decir una palabra más, se lo llevó. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. Caminaron durante horas. Por un momento, Joca pensó en abandonar al caballo en el camino, pero algo en la mirada del animal le recordó su propia miseria, su propio abandono. Continuaron juntos hasta llegar a su pequeña choza. Le dio al caballo la poca agua que tenía y un puñado de hojas secas. Se sentó a su lado y le habló en voz baja, no voy a dejar que te mueras. ¿Me oyes?, susurró. El caballo movió una oreja y dejó escapar un suave suspiro. Joca sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pasaron los meses. El caballo seguía débil, pero Joca no se rendía. Limpiaba sus heridas, le quitaba las garrapatas y le hablaba como a un viejo amigo. Los vecinos lo miraban desde lejos y cuchicheaban, ese muchacho está loco. Cuidando de un caballo que no sirve para nada. Pero él no les prestaba atención. Mientras él respire, se decía a sí mismo, yo también puedo seguir adelante. Poco a poco, con cuidados, paciencia y algunas medicinas naturales que los vecinos más compasivos le regalaban, el caballo empezó a mejorar. Un día, uno de los peones de la hacienda pasó por allí, vio al animal y comentó en voz baja, este caballo era de los buenos. Un campeón de carreras. Se rompió una pata hace años, por eso lo desecharon. Veo que está mejorando. Joca no supo qué decir. El caballo ya levantaba el cuello con más brío, sus pasos eran más firmes. No era un milagro repentino, sino el fruto de muchos meses de paciencia. Y Joca también había cambiado. Con cada día que pasaba, una extraña felicidad crecía en su interior. El invierno se acercaba y las noches eran frías. El viento bajaba de las montañas y barría los caminos de tierra. En la choza de Joca no había mantas ni buena leña, pero había algo nuevo, compañía. El caballo, aquel ser antes débil y olvidado, se mantenía en pie con más firmeza. Seguía flaco, con las costillas visibles y el aliento corto, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora tenían un pequeño brillo, el de alguien que, aunque cansado, todavía quiere seguir viviendo. Joca le contaba sus cosas. Hoy no trabajé para ese viejo, le dijo una noche. No voy a regalarle mi tiempo a una mala persona. El caballo lo miraba, y aunque no entendía las palabras, parecía comprender el sentimiento. Durante el día, Joca recorría los campos buscando hierbas y raíces. Lo poco que encontraba, lo compartía. Él no comía bien, pero se aseguraba de que el animal no muriera de hambre. Y el caballo, como si lo entendiera, se aferraba a la vida con más fuerza. Una mañana, justo al amanecer, Joca lo vio intentando trotar. Eso, gritó sonriendo. Eso, compañero. Aquella mañana fue diferente. Algo dentro de él había despertado. Ya no caminaba mirando al suelo. Ahora levantaba la vista, porque su caballo, su amigo, finalmente intentaba vivir. Pero en el pueblo, la gente siempre habla. Miren al loco,
cuidando de un saco de huesos con patas, decían algunos. A ver si con eso compra pan, se burlaban otros. Los más pobres no decían nada. Solo lo miraban con un respeto silencioso. Ellos sabían lo que era cuidar lo poco que se tiene. Un día, el coronel Jeremías pasó por el camino, montado en su imponente caballo negro y lustroso. Al ver a Joca junto a su viejo animal, gritó, «Ahí está mi pago. Ese trapo con patas todavía sigue vivo». Y soltó una carcajada hueca, de esas que duelen sin tocarte. Los hombres que lo acompañaban también rieron. Joca no respondió. Solo acarició a su caballo y le susurró algo al oído. Más tarde, en la hacienda, el peón más viejo se atrevió a decirle al patrón, «Coronel, la vida da muchas vueltas. No se burle tanto de ese caballo, ni del muchacho». El coronel resopló. «¿Desde cuándo defiendes a los mendigos? Ese caballo morirá, igual que él». El anciano guardó silencio. Había visto demasiadas vueltas del destino como para discutir. Los días pasaron, y el caballo empezó a correr. Despacio, sin la fuerza de antaño, pero ya no parecía un animal que esperaba la muerte. Un amanecer, cuando el cielo se tiñó de naranja, Joca abrió la puerta y vio al caballo de pie, firme, esperándolo, como si dijera, «Vamos». Esa imagen se le grabó en el alma. Por primera vez, sintió que algo dependía de él, y que él estaba a la altura. Comenzó a entrenarlo con calma, hablándole, acariciándolo, caminando juntos por el campo. Pasaron muchos meses. La gente del pueblo empezó a mirarlo de otra manera. Ya no era el pobre muchacho que daba lástima, era el que había hecho vivir a un caballo que todos daban por muerto. Y eso, en un lugar donde la miseria era costumbre, era casi un milagro. Una tarde, mientras descansaban bajo un viejo árbol, pasó un grupo de peones hablando en voz alta. «El coronel prepara su gran carrera anual», dijo uno. «Será en unas semanas. Traerán caballos de otras ciudades, y habrá mucho dinero para el ganador. Dicen que este año va a apostar fuerte», añadió otro. «Le gusta ver perder a los que no son de su clase». Joca escuchó en silencio. Miró a su caballo, que masticaba tranquilamente unas hierbas. «¿Qué me dices, amigo?», murmuró con una media sonrisa. «¿Y si esta vez corremos nosotros?». El caballo levantó la cabeza, como si hubiera entendido. Desde ese día, Joca cambió su rutina. Se levantaba antes del alba, le limpiaba los cascos, le reforzaba las patas con vendas improvisadas y lo hacía trotar a distintas horas. No había entrenador, ni silla de montar de lujo. Solo había paciencia, hambre y fuerza de voluntad. El rumor corrió por el pueblo. «Dicen que el pobre va a correr en la carrera del coronel». Muchos se rieron. Pero él no escuchó a nadie. Cada noche, le hablaba a su caballo, «No importa si perdemos. Solo quiero que todos vean que estamos vivos». Y así llegaron al día de la carrera. El sol nació brillante, como si también quisiera ser testigo. Los ricos llegaron con sus caballos lustrosos, con sillas de cuero nuevo y espuelas doradas. Los pobres se agolpaban tras las cercas. Y en medio de toda esa gente, apareció Joca con su caballo flaco y una silla hecha de harapos. Cuando lo vieron, muchos rieron por lo bajo. El coronel, con su sombrero blanco y su sonrisa torcida, lo vio acercarse. Frunció el ceño. Aquel caballo le resultaba vagamente familiar. «Tú», dijo con sorna, «vas a correr con eso». Joca bajó la cabeza, como solía hacer. Pero esta vez, la levantó de inmediato. Sus ojos no tenían miedo. Tenían fuego. «Sí»,
respondió con calma. Nosotros vamos a correr. La gente enmudeció. El coronel soltó una carcajada, pero por dentro sintió un extraño temblor. Algo en aquel caballo le recordaba un pasado que prefería olvidar. Se dio la señal. Los caballos salieron disparados como relámpagos. El de Joca empezó despacio, pero constante. No buscaba la fuerza, buscaba el ritmo. Joca acarició su cuello y le susurró, «Vamos, amigo». Como siempre. Despacio, pero sin parar. Y el caballo entendió. No corrió para ganar, corrió para devolverle a Joca todo el cariño y el cuidado de tantas noches frías. Cada paso era un agradecimiento. Cada galope decía, «Tú no me dejaste morir». La gente dejó de reír. Observaban, atónitos. El caballo flaco empezó a adelantar a uno, luego a otro, y a otro más. El polvo se levantaba, el viento silbaba, y parecía que el propio destino corría con ellos. El coronel, al verlo acercarse, dejó de sonreír. Y entonces, lo reconoció. Era su viejo campeón, el que había dado por perdido. Cuando cruzaron la meta, todo el pueblo quedó en silencio. Joca y su caballo habían llegado en primer lugar. Aquel caballo, antes de ser un despojo, había sido el más victorioso de la región. Tras su accidente, nadie creyó que volvería a correr. Nadie entendía cómo había sucedido. Entonces, alguien aplaudió. Luego otro, y otro más, hasta que todo el pueblo estalló en aplausos para el muchacho pobre que se había atrevido a creer cuando todos se burlaban. El coronel caminó hacia Joca. Ya no sonreía. Llevaba la mirada baja y una bolsa de monedas en la mano. El premio. Se la extendió sin decir nada. Joca lo miró y, con voz tranquila, dijo, «Yo no corrí por su dinero, coronel. Corrí por mí, y por él». Y acarició el cuello sudoroso de su compañero. El coronel no dijo nada. Solo bajó la cabeza un poco más. Desde entonces, nadie volvió a burlarse de Joca. Y dicen que hasta el coronel cambió. Ya no se mofaba de la pobreza ni miraba a los demás por encima del hombro. La vida le había dado una lección en silencio. Joca volvió a su choza con su caballo al lado. No tenía oro, ni tierras, ni lujos. Pero tenía algo mucho más importante, dignidad. Y esa fue su verdadera victoria. La historia se convirtió en leyenda. La contaban los viejos a los niños, y todos aquellos que aún creían en los milagros. Porque a veces, aquello que te entregan con desprecio, es justamente lo que te ayuda a levantarte. Y desde aquel día, cuando el coronel veía pasar a Joca, se quitaba el sombrero. Porque todos en el pueblo entendieron que la dignidad no se compra. Se conquista.